El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Fuera de orden, crónica de la desgracia, nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Bienvenidos al programa número 404 de Fuera de Orden. Hoy es jueves 8 de abril del año 2021. Gracias por estar acá. Gracias también a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenido para todos. Gracias a los que se siguen sumando a nuestra plataforma de comunicación permanente, que es mi página en Facebook, facebook.com/delaraftv. Facebook.com/delaraftv. Por allí usted dándole me gusta se mantiene comunicado conmigo en caso de que requiera hacer llegar cualquier información, hacer llegar un saludo, brindar su apoyo, gratuito, por supuesto. Por allí estaremos siempre contestando en la medida de lo posible y en la medida que el tiempo nos lo permita. Bien, el día de ayer, y voy a ser corto con esto, el día de ayer tuvimos un programa en el que le dimos derecho a réplica a el señor Simeón García, empresario venezolano del sector aeronáutico. El señor Simeón García expresó su verdad sobre las actividades que ha realizado a través de las empresas Acerca, Santa Bárbara, Aerotui, Pagua de Dominicana y Air Aruba de Aruba. En dichas declaraciones, que les invito a verlas a los interesados, el señor Simeón García expone lo que son sus puntos de vista, sus opiniones y, como he dicho, su verdad. E hizo algunas aseveraciones que, bueno, con las cuales el día de hoy he amanecido con mis buzones llenos de indicaciones a propósito. En primer lugar, hubo una especie de reclamo porque se hubiese nombrado en forma deshonrosa a Francisco Paz Fleitas, expresidente del INAC. Y resulta ser que para el momento que Francisco Paz Fleitas estaba siendo nombrado, el señor se encontraba agonizante en una clínica en Canadá donde falleció, según nos enteramos temprano en la mañana del día de hoy en ese país. El señor Francisco Paz Fleitas fue 2 veces presidente del INAC en sus tiempos de coronel y entre el año 2005 y 2008, y si no me equivoco, luego en otro periodo adicional de tiempo. Ayer se expresaron, por supuesto, conceptos deshonrosos con respecto a este señor, porque en efecto se los merecía. El señor se murió y entonces, por supuesto, como no hay muerto malo, apareció poca gente a decir, qué horror que usted está hablando de Paz Fleitas. Bueno, para divino Dios, en todo caso, la verdad es la verdad, esté vivo o esté muerto, quien corresponda. Eso, la primera, no sabíamos que para el momento en que se hicieron los comentarios, que el señor estaba agonizando. En segundo lugar, por supuesto, están siempre los managers de tribuna
que asevera que bueno, que cómo es eso, que por qué no le preguntaste tal cosa, por qué no lo pusiste contra la pared, y por qué no le pegaste, por qué no lo apuñaleaste, por qué no lo cacheteaste, por qué... Bueno, yo invito a todos esos managers de tribuna que sienten que Simeón García les debe algo, que bueno, que me hagan llegar sus preguntas. Y yo con mucho gusto le solicito una nueva entrevista a Simeón García para preguntarle lo que ustedes tengan a bien preguntarle con pruebas. Porque, por supuesto, desde la tranquilidad de su casa y con el control remoto en la mano, todo el mundo es periodista y todo el mundo es interrogador de la DC. Pero cuando se les pone el micrófono enfrente, nadie hace una pregunta, nadie le lleva la contraria a nadie. En tercer lugar, bueno, que tú, ay, que fuiste benevolente con Simeón tal. Bueno, yo, en realidad, yo no invito a nadie a un programa para hacerle emboscadas, ni para llevarlo al paredón. Si es para eso, no lo invito. Hay gente a la que yo jamás voy a invitar a mi programa. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Además de eso, para que se sepa, la réplica y el derecho a réplica existe en una normativa venezolana. Yo no estoy en Venezuela, por lo tanto yo no estoy obligado a cumplir con la ley resorte. Yo invito a gente a mi programa si me da la gana de invitarlo. Punto. En este sentido, debo decir que muy lejos de mí estaba llevar al paredón a nadie. No es mi interés, no me da la gana, me fastidia. Y sinceramente me fastidia muchísimo más la gente que tiene rencillas y tiene reconcomios. Entonces pretende que uno sea el vengador de sus rencillas y sus reconcomios. El que tenga algo que decir con respecto al sector aeronáutico venezolano, con respecto a quien ha participado de él, bueno, que salga al ruedo y lo diga. Eso sí, sin miedo y sin andarse escondiendo detrás de audios de WhatsApp y comentarios en redes sociales que son muestra fiel del poco carácter de quien los emite, porque nunca dan la cara. Siempre están escondidos, como han estado escondidos siempre en la aviación, porque los que hemos salido en su momento a dar la cara en contra de los atropellos en la aviación, la hemos pagado caro y normalmente siempre cuando vemos para atrás no tenemos a nadie detrás de nosotros. Todo el mundo está jugando con las manos detrás, jugando palitos, sin ánimo de darse de víctima, ni mucho menos. Pero la aviación venezolana sí tiene dolientes. Yo estoy perfectamente claro que tiene dolientes. Y además de eso, la aviación en Venezuela y la aviación en general en Latinoamérica ha sido utilizada por las redes delictivas para la legitimación de capitales provenientes de todo tipo de actividad ilícita, para la corrupción genérica pura y dura, para las promesas vacías, para la demagogia, etc. Por ejemplo, vamos a hablar de la compañía Vuelos Económicos Compañía Anónima, que fue uno de los grandes guisos montados por el chavismo en su momento en Centroamérica, porque si para algo ha servido el chavismo es para montar guisos, no solamente en Venezuela, sino en sus alrededores. ¿Qué es la aerolínea Beca? Beca era Vuelos Económicos Centroamericanos y fue creada en el año 2014 por los empresarios salvadoreños del área de la construcción, Edgar Hasbun y Carlos Cañas, fallecido. Tenía un tercer dueño que era venezolano de nombre Ricardo Brofenmayer, que es un empresario radicado en Panamá que viene siendo hijo del constructor del Hospital de Clínicas Caracas. La empresa había empezado a funcionar aproximadamente desde mayo del 2012 en fase de proyecto, pero contaba con un plan de operaciones muy ambicioso y con un cronograma de arranque para el año 2014. En febrero de 2014, cuando se obtienen los permisos de la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador para realizar o iniciar operaciones, se le había presentado o se presenta con bombo y platillo la aerolínea a los medios de comunicación. Se dice que ya la aerolínea es una realidad que beneficiaría a El Salvador con fuentes de empleo e impacto en el turismo que darían que hablar por muchos años. Esto, por supuesto, como ocurre muchas veces en la aviación, termina siendo una de las grandes promesas que nunca vemos materializada. La aerolínea, al poco tiempo, sin embargo, de iniciar sus operaciones,
empieza a tener problemas, pues sus antiguos dueños vendieron sus acciones a unos españoles de nombre Armando Hurtado Acera, conocido como Armando de Lucas, Ramón Ferré, y además le vendieron a una empresa llamada Alba Petróleos El Salvador, conocido por sus siglas Albapes, representada por un grupo de accionistas conocidos como El Día. ¿Qué es Albapes? Albapes es una empresa, una compañía creada en El Salvador con dinero de PDVSA. La aerolínea había comenzado a volar a Guatemala, Costa Rica y Panamá, pero una vez la gente supo que parte de ella había sido vendida a Albapes, se fue en picada. Esto es importante porque lo primero que hay que decir es que la aerolínea Albapes tenía, como acabamos de decir, un plan de negocios bastante amplio, pero como cosa rara, entra el chavismo y se acaban los planes amplios. Entendemos que los dueños principales, entiéndase Edgar Hasbún, sigue al frente de su empresa de construcción en El Salvador, y el señor Ricardo Brofenmayer sigue radicado en Panamá. ¿Qué ocurre luego con la aerolínea después que cae en manos del chavismo? Bueno, cuando la aerolínea cae en manos del chavismo, por supuesto, ¿qué puede ocurrir? Bueno, empiezan las cosas turbias, pero turbias de verdad. Lo primero que hacen es empezar a meter a gente en la directiva por adscripción política, es decir, a miembros del Partido Comunista o el Partido Insurgente, Posinsurgente, Castrista, Prochavista, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que eran los que manejaban Albapes. Ana Yanet Chinchilla fue ascendida para dirigir el Comité de Licitaciones y Compras. Esta ciudadana era nada más y nada menos que hijastra de un guerrillero. Comadre también es guerrillera, es decir, una hija de la patria. La mejor pieza a utilizar dentro de la estructura para José Luis Merino, alias Comandante Ramiro, quien fue guerrillero y que está, por supuesto, es uno de los grandes jefes, de los grandes capitostes, de los grandes capos de esa asociación para delinquir llamada Albapes, creada en El Salvador con el dinero del chavismo, o el dinero venezolano, que el chavismo se roba en Venezuela para regalarlo por el mundo. Bueno, construyeron una nueva sede y ese terreno era propiedad de Miguel Hernández, quien fue gerente general de Alba Petróleos de El Salvador. Es decir, esta gente se cobraba y se daba el vuelto. Igualmente se conoció que la sede fue construida con fondos provenientes de Albapes, y entonces las cosas turbias comienzan y nunca terminan. Fuentes cercanas a la compañía, gente que trabajó allí, gente que fue burlada por esta compañía, indican que aunque El Salvador formaba parte del grupo de países del ALBA desde su creación en el año 2006, no estuvo en el documento constitutivo de Petrocaribe sino hasta septiembre del 2014, cuando se protocolizó su entrada al grupo de naciones del ALBA. Entonces se hace la gran pregunta: ¿cómo recibió dinero para realizar estas actividades si no estaba legalmente dentro del estatuto? Bueno, el guiso. Y siempre unos españoles metidos en unos guisos con el chavismo en Latinoamérica. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Los supuestos accionistas españoles estuvieron al frente de Beca hasta el último trimestre de 2016. Pues a inicios de diciembre del 2016 llegó un grupo de venezolanos liderado por Germán Campos. Más venezolanos, supuestamente a rescatar la compañía, ¿no? La Bolivariana de Aviación de Centroamérica. Pero siempre hay un pero. Después de que los españoles se fueron, y antes de la llegada de este venezolano Germán Campos, había aparecido un supuesto empresario privado venezolano que quería comprar la empresa. Este es el señor que ven en la foto, José Wilfredo Molina Castrillón. Este señor fracasa sus intenciones de comprar la compañía, pues Alba Petróleos
de El Salvador, Alba Pez, quería seguir siendo accionista. Y este señor quería ser único accionista, quería comprar toda la compañía. Recordando que Alba Pez estaba representada a través del grupo de accionistas El Día, el cual tenía como socios y dueños a José Luis Merino, Sigfredo Merino y Miguel Hernández. Puro pajarito. Puro pajarito. Pues dentro de todas estas actividades y todas estas sinvergüenzuras, ¿qué pasa al final? Bueno, llega el cierre de la compañía. Durante el último trimestre del 2016, la empresa se mantuvo en una situación financiera insostenible. Progresivamente fueron despidiendo al personal, especialmente a los pilotos y a las aeromosas. Finalmente, en marzo de 2017, la empresa cerró totalmente sus operaciones y despidió al resto del personal, quedando muchos de ellos sin recibir sus liquidaciones. Según fuentes, la empresa desde principios del 2015 tenía un propósito claro con la llegada de los españoles: ir a la quiebra. Claro, tiene sentido, porque todos los españoles que hacen negocio con el chavismo son expertos en quiebra. Hasta Pablo Iglesias, que está quebrando Podemos ya por el camino que va. Aquí ven entonces ustedes, amigos, cómo el chavismo es capaz de regar con la corrupción sus sinvergüenzuras por el continente. El caso de Beca es un caso emblemático, porque inclusive, fíjense, la gran mayoría de la gente no lo conoce, la gran mayoría de la gente jamás había escuchado hablar de esa compañía, ni mucho menos. Entonces la gente dice, pero de verdad es una compañía venezolana. Se gastaron la bicoca de $80 millones. 80 millones de dólares se gastaron, provenientes de las arcas de PDVSA, para una línea aérea que quebraron. Son expertos en quebrar línea aérea. A Conviasa han quebrado como 5 veces. A Aeropostal, bueno, ya no me acuerdo el número de veces que la han quebrado. Quebraron esta aerolínea donde se meten, donde aparecen, las quiebran también. Son unas plagas, chicos. Son unas plagas, son peor que el salitre. Peor que el salitre. Más malos que buenos. Malos para todo. Buenos para nada. Más malos que un dolor. Más malo que tetero piche. Más malos que vacuna adulterada. Sirven para nada. Sirven para nada. Pero la culpa siempre es de los demás. La culpa siempre es del imperio. Pero si usted revisa todo lo que ha hecho el chavismo en Centroamérica estos años, las cosas que se consigue, bueno, en Centroamérica y un poquito más allá, las cosas que se consiguen son para coger palco. Vamos allá al corte y al regreso vamos a echar una pequeña revisadita nada más a las cosas que el chavismo ha hecho en Centroamérica y en otros países durante todos estos años, a la vista de todos nosotros, sin que nos hayan dicho hasta ahora que ha ganado Venezuela con esa gastadera real. Vámonos al corte y en el siguiente segmento, más corrupción roja del chavismo en el continente. Ya ven.